Del sentido y lo sensible, por Aristóteles, 8, capítulo 4. Hemos explicado qué es el color y por qué razón hay muchos colores. Hemos tratado anteriormente del sonido y la voz, en nuestro Tratado del Alma. Hemos de someter ahora a nuestra consideración el olor y el sabor. Ahora son, en efecto, casi una misma afección, si bien cada uno de ellos tiene efecto en distintas circunstancias. La clase de los sabores es más fácilmente reconocible que la de los olores. El motivo de ello está en que nuestro sentido del olfato es inferior al de todos los demás seres vivos, y también es inferior a todos los demás sentidos que poseemos, mientras que nuestro sentido del tacto es mucho más refinado que el de cualquier otro ser vivo, y el gusto es una forma del tacto. Ahora bien, la naturaleza del agua tiende a ser insípida, de donde hemos de explicar los hechos de una de estas tres maneras. El agua puede poseer intrínsecos a sí misma todos los tipos de sabores, que son imperceptibles a causa de su mínima magnitud, como sugiere Empédocles. O bien el agua puede contener una materia de tal categoría que contenga o comprenda las semillas de todos los sabores. Es decir, que todos los sabores nacen del agua, unos de una parte y otros de otra. O bien, las diferencias en el sabor no pueden residir en el agua, sino ser causadas por determinados agentes externos. Por ejemplo, se pueden sugerir entre ellos el calor o el sol. De estas tres categorías, la primera es evidentemente falsa, porque nos encontramos con sabores que cambian bajo la acción del calor. Cuando a los frutos con pericarpio, por ejemplo, se los expone al sol o se les asa al fuego, de manera que estos no pueden proceder del agua, sino que los sabores cambian en el fruto mismo. Y cuando los zumos de ellos son extractados y dejados reposar a lo largo del tiempo, en lugar de dulces se vuelven amargos o toman varios sabores. Y cuando fermentan, derivan a toda clase de sabores, por así decirlo. De manera semejante, es imposible que el agua sea una materia que comprenda las semillas de todos los sabores, porque vemos distintas especies de sabores producidas a partir de la misma agua, siendo ésta su alimento. La solución restante es la de que el agua cambia al ser modificada de alguna manera. Es evidente que ella no adquiere esta cualidad que llamamos gusto por su potencia de calor, porque el agua es el más sutil o delgado de todos los líquidos, incluso más sutil que el aceite. El aceite, a causa de su viscosidad, ofrece una mayor superficie que el agua. El agua, en cambio, es volátil. En consecuencia, es más difícil sostener en la mano el agua que el aceite. Pero, puesto que el agua, por sí misma, cuando es calentada, no manifiesta ningún signo de condensación, es evidente que debe haber en todo esto alguna otra razón, porque todos los sabores tienden a tener alguna densidad. Con todo, el calor es una concausa. Los sabores que se hallan en los frutos que poseen pericarpio están también evidentemente presentes en la tierra. Por esto, muchos filósofos antiguos que trataron de la naturaleza sostienen que el agua se asemeja a la tierra a través de la cual pasa. Esto es absolutamente evidente en el caso de los manantiales salinos, pues la sal es una forma de la tierra. El agua filtrada a través de cenizas amargas tiene un sabor amargo. Se dan también muchos manantiales que tienen un sabor amargo o ácido, o de otras varias clases. Como es natural, el género de los sabores se produce de preferencia en las plantas. Lo húmedo, en efecto, es tan solo modificado, por naturaleza, por su contrario, a saber, por lo seco. Por esta razón, es modificado hasta cierto punto por el fuego, porque la naturaleza del fuego es que sea seco. Pero la propiedad característica del fuego es el calor, siendo la sequedad la característica esencial de la tierra, como se ha dicho en nuestro estudio de los elementos. Así pues, en cuanto fuego y tierra, no pueden estos elementos producir, de manera natural, ni padecer efecto alguno. Nada produce o padece algo,
sino en la medida en que contiene algún elemento de contrariedad, igual que los que disuelven en un líquido los colores o los sabores, hacen que el agua reciba estos colores o sabores. Lo mismo hace la naturaleza con lo que es seco y terrestre, haciendo que el agua, movida por el calor, se cuele a través de lo seco y terrestre, reviste el líquido de una determinada cualidad. Y esta, a saber, la modificación producida en el líquido por esto seco que hemos dicho, capaz de hacer del gusto potencial un gusto actual, es el sabor, ya que éste lleva la facultad sensitiva que ya existe potencialmente en la actualidad, puesto que la sensación activa es análoga, no a la adquisición del conocimiento, sino a su ejercicio. Que los sabores no son una modificación ni una privación de todo lo seco, sino solamente del alimento seco, puede deducirse del hecho de que ninguna cosa seca sin humedad, como tampoco ninguna cosa húmeda sin sequedad, es nutritiva, porque ningún elemento por sí mismo, sino solamente los productos compuestos, sirven como alimento a los animales. Ahora bien, de entre los elementos sensibles que se hallan en el alimento asimilado por los animales, los elementos que son tangibles son los que causan el crecimiento y la destrucción, los cuales son causados por el alimento asimilado en cuanto caliente o frío. Esto, en efecto, es lo que produce el crecimiento y la destrucción. Pero el alimento asimilado nutre en cuanto gustable, porque todo es nutrido por lo dulce, solo o combinado con otra cosa. Conviene que definamos esto en nuestro tratado de la generación. Pero ahora nos referiremos a ello en la medida en que sea necesario. El calor dilata y modifica el alimento, y extrae de él lo que es ligero, dejando en él lo que es acre y amargo debido a su peso. La función llevada a cabo por el calor externo en los cuerpos exteriores es realizada por el propio calor natural en los animales y las plantas, y de esta manera ellos son nutridos por lo dulce. Los demás sabores están mezclados con el alimento, de la misma manera que usamos lo salino o lo ácido como sazón. Esto se hace para contrarrestar la tendencia de lo dulce a ser demasiado nutritivo y a permanecer indigesto en el estómago. Igual que los colores proceden de una mezcla de blanco y negro, así los sabores proceden de una mezcla de dulce y amargo. Los distintos colores suponen distintas proporciones, tanto si la proporción de su mezcla es exactamente numérica como si es indeterminada. Aquellos que a su vez mezclados producen placer, existen todos según proporciones aritméticas. Solamente es rico el sabor de lo dulce, y lo salado y lo amargo son prácticamente lo mismo. Entre estos extremos están lo áspero, lo picante, lo acre y lo ácido. Las especies de sabor son aproximadamente las mismas en número que las especies de colores. Hay 7 especies de cada uno de ellos. Si, como es lógico, se considera el gris o parduzco como una variedad del negro. Pero la alternativa sería catalogar el amarillo con el blanco, igual que lo rico con lo dulce. El rojo, el púrpura fenicio, el verde y el azul son colores intermedios entre el blanco y el negro, y los demás son combinaciones de estos. E igual que el negro es la privación de lo blanco en la transparencia, así lo salado o amargo es una privación de lo dulce en la mezcla nutritiva. Por esta razón, la ceniza de todo lo que ha sido quemado es amarga. La mezcla potable, en efecto, se ha evaporado de ello. Demócrito y la mayoría de los filósofos de la naturaleza que tratan de la sensación sostienen la más irrazonable de las hipótesis, ya que hacen de todos los objetos sensibles objetos del tacto. Sin embargo, es evidente que de ser esto así, cada uno de los demás sentidos es una especie del tacto, pero no hay dificultad alguna en ver que esto es imposible. Por otra parte, tratan los objetos perceptibles que son comunes a todos los sentidos como si ellos fueran peculiares de cada uno, como si ellos fueran peculiares de uno solo de ellos. En efecto,
el tamaño, la figura, la aspereza y la lisura, y también lo agudo y lo obtuso, tal como se dan en los cuerpos sólidos, son comunes, si no a todos los sentidos, al menos sí a la vista y al tacto. De aquí que los sentidos estén expuestos a error acerca de los sensibles comunes, pero no respecto de sus sensibles propios. Por ejemplo, la vista no yerra respecto del color, ni el oído respecto del sonido. Ahora bien, estos pensadores y filósofos reducen los sensibles propios a los sensibles comunes, como hace Demócrito. Este, en efecto, dice que lo blanco y lo negro son respectivamente lo áspero y lo liso, y refiere los sabores a las figuras. Sin embargo, reconocer los sensibles comunes o no es propio de ningún sentido, o lo es preferentemente de la vista. Si atribuimos esta función al gusto, entonces, puesto que es propio del sentido más agudo reconocer en cada género las más pequeñas diferencias, el gusto debe, además de ser el más discriminativo de las figuras, ser también el más apto para percibir los demás sensibles comunes. Por otra parte, todos los objetos sensibles manifiestan alguna contrariedad. Por ejemplo, la del blanco respecto del negro en los colores, o la de lo amargo respecto de lo dulce en los sabores. Pero ninguna figura parece ser contraria de otra. ¿A qué polígono se contrapone esta contrariedad? ¿La esfera? Además, igual que las figuras son numéricamente infinitas, también los sabores deben ser numéricamente infinitos. Pues, ¿por qué razón había de producir sensación un sabor y no la habría de producir otro? Con esto hemos hablado ya del gusto y del sabor. Las demás afecciones o modificaciones del sabor tienen su lugar propio de investigaciones en la historia o tratado natural de las plantas. Fisiología de las plantas.